Bienvenidos a Voces Penales. ¿Te imaginas estar en el escenario con la gente gritándote, coreando tus canciones y que alguien de pronto se acerque y te entregue una sentencia de muerte? Chalino no se lo imaginó, a él le pasó. Mucho antes de que existieran los corridos tumbados, Natanael Cano, Junior H o Peso Pluma, ya había uno que cantaba con voz rasposa, mirada seria y pistola al cinto. Rosalino Sánchez Félix. Pero todos lo conocían como Chalino. No tenía la gran voz, no era el más entonado, pero lo que cantaba lo había vivido, y eso lo hizo leyenda. Nació en Sinaloa en 1960, desde morro se metió en broncas pesadas. Dicen que a los 15 años vengó la violación de su hermana y desde entonces vivió como fugitivo. Se fue a Estados Unidos, trabajó de todo, pero fue en Los Ángeles donde empezó a ganarse al público. A los paisas, a la raza que ya estaba cansada de escuchar corridos de valientes inventados. Querían escuchar historias reales de narcos, de venganzas, de traiciones. Y Chalino les dio eso. Grabó más de 21 discos, sin disquera, sin apoyo de la radio, todo con puro barrio, voz seca y letras que escupían verdad. Sin estudios, sin influencers, sin marketing, pero el barrio lo respaldaba. Y así, sin pedirle nada a nadie, se convirtió en el ídolo del pueblo. Hasta que un día, en un palenque en Culiacán, mientras cantaba, alguien se le acercó y le entregó una nota. Chalino la leyó, la dobló, siguió cantando, pero con el rostro desencajado. Lo que pasó después cambiará la historia del corrido para siempre. Dicen que cuando el destino te alcanza, ni los aplausos te salvan. Y a Chalino lo alcanzó en pleno escenario. Era 15 de mayo de 1992, Culiacán estaba encendido, el calor pesaba, pero el ambiente estaba eléctrico. Chalino llegó al Salón Bugambilias a hacer lo que mejor sabía, cantarle al pueblo con la pistola bien fajada, porque él no era un artista más, era un hombre con enemigos, con pasado, con historias que no solo cantaba, sino que ya las había vivido. Y cuando ya había encendido a la raza, cuando la música estaba a todo, alguien se sube al escenario y le pasa una nota. Chalino la agarra, la abre y la lee. Y en ese momento, algo cambió. No mucho, pero los que estaban cerca lo notaron. El gesto, la mirada desencajada, la tensión, no se quiebra, no pregunta nada, solo se ajusta la correa del pantalón, se limpia el sudor en la frente y sigue cantando. Pero esa fue su última presentación. Esa nota decía algo que solo él y quien se la mandó supieron. Al salir del lugar, Chalino desapareció. Y lo que encontraron después fue el cuerpo de una leyenda. Chalino bajó del escenario y horas después su cuerpo flotaba en un canal de riego. Después del concierto en Culiacán, Chalino subió a su Chevy Suburban, iba con su hermano Régulo, 2 amigos y sus escoltas, pero nunca llegaron a casa. En el camino los interceptó un grupo armado, decían ser policías estatales, les pidieron que bajaran y se llevaron a Chalino. Dijeron que solo era para hablar, pero nadie lo volvió a ver con vida. Al día siguiente, 16 de mayo, en el ejido Los Laureles, su cuerpo apareció flotando. Tenía los ojos vendados, las muñecas atadas, 2 tiros en la cabeza y el rostro desfigurado. Chalino tenía apenas 31 años y ya había vivido más que muchos. ¿Hubo justicia? Nunca. ¿Hubo investigación seria? Tampoco. Solo quedaron los rumores, que si lo mató un cártel, que si fue por una canción, que si retó al narco equivocado con la nota, pero la verdad es más simple y más cruel. Al Estado no le importó investigar su muerte. Y así nació la leyenda, el primer mártir del corrido real, el que incomodó al poder y el que pagó por cantar lo que nadie se atrevía a decir. Cantar sobre narcos es delito y contar lo que el gobierno calla también. Chalino no inventaba historias, cantaba lo que escuchaba en su pueblo, lo que vivió, lo que sabía en la calle, aunque a muchos les ardiera. Pero eso incomodó, porque puso canciones
que las autoridades negaban, el poder del narco, la corrupción, las venganzas, las balaceras, y entonces vino la pregunta incómoda. ¿Eso era apología del delito? El artículo 208 del Código Penal Federal dice que sí, cuando se exalta públicamente a delincuentes o se incita a cometer delitos. Pero Chalino no incitaba, no promovía, narraba, era un cronista con guitarra, un periodista sin medio, una voz del pueblo que no encajaba en el sistema. Eso lo hizo incómodo, no culpable. Hoy los políticos quieren censurar los corridos, pero jamás censuran la corrupción que esos corridos denuncian entre líneas. Chalino no promovía el crimen, lo cantaba, porque lo vivía, y por eso lo callaron. Pero su muerte solo lo volvió más fuerte. Lo que vino después ya no fue música, fue leyenda. A Chalino lo mataron en 1992, pero en las calles nunca murió. Después de su ejecución, su música no se apagó, se volvió eco, leyenda, símbolo. En los barrios, en las cárceles, en los trailers rumbo al norte, Chalino seguía sonando, pero ya no solamente era un cantante. Era la voz de los olvidados, el que cantaba, el que los medios callaban, el que no pedía permiso, el que decía lo que dolía aunque costara caro. Su cara empezó a aparecer en camisetas, en portadas pirata, en tatuajes, en murales, y su estilo, crudo, seco, real, se convirtió en escuela. Nació el corrido alterado, el tumbado, el bélico, pero todos, aunque no lo digan, miran hacia atrás, miran hacia él, porque Chalino fue el primero que cantó con huevos, sin miedo, sin pedir disculpas. No tenía una gran voz, pero tenía algo que ningún gobierno pudo controlar: credibilidad en la calle. Mientras más lo querían callar, más lo escuchaban. Mientras más lo criminalizaban, más lo veneraban. Y hoy, sí, hoy, los mismos que ignoraron su asesinato quieren prohibir la música que él inspiró. ¿De verdad crees que quieren censurar los corridos por seguridad? Claro que no, lo hacen porque les da miedo la verdad que no pueden controlar. Ahora resulta que el enemigo es una canción, que el peligro está en un corrido tumbado y no en los gobernadores que pactan con los narcos. Quieren castigar al artista, no al asesino, al que canta, no al que ejecuta. Y eso no es justicia, eso es control narrativo. Sí, el Código Penal castiga la apología del delito, cuando incitas, cuando convocas, pero ahora quieren prohibir todo lo que hable del narco, del barrio y del dolor. Eso no es prevención, es populismo punitivo, es censura vestida de moral. Y lo hacen porque no pueden darte paz, solo silencio. Si el Estado no puede protegerte, te censura. Si no puede resolver la violencia, la silencia. Y así como a Chalino lo ejecutaron sin justicia, hoy quieren ejecutar la libertad de expresión con discursos hipócritas. Pero no te confundas. Prohibir la música no borra la realidad, solo la deja sin banda sonora. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos para otro episodio en este canal. Suscríbete, comparte y comenta para que podamos generar mayor contenido.